El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas, centrales y periféricas interconectadas que constituyen una unidad indivisible, que a través de los nervios periféricos que se extienden por todo el organismo e influyen de manera directa sobre otros sistemas, captan las señales eléctricas enviadas por los receptores ante estímulos externos e internos. El sistema nervioso contiene muchas funciones. Entre las más importantes son: controla el movimiento por medio de los nervios periféricos, respuesta a estímulos provenientes del medio, análisis de sensaciones y generación de acciones motoras, determina nuestro afecto y estado de ánimo. Además de esto, define la concepción de nuestro propio cuerpo y nos confiere individualidad. Desde el punto de vista estructural, el sistema nervioso está constituido por neuronas, fibras nerviosas y neuroglías, que a través de sus procesos se comunican entre sí con los efectores, como lo son el músculo esquelético, el músculo liso y algunas glándulas. El sistema nervioso está dividido en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central contenida en el cráneo y el cual comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y la médula espinal es la parte del sistema nervioso central situada en el interior del canal vertebral. El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo, y los ganglios, que son pequeñas acumulaciones de tejido nervioso del sistema nervioso periférico, los cuales contienen los cuerpos neuronales y están asociados a los nervios craneales o los nervios espinales. Mi nombre es Luis Andrés Ascanio Carvajalino y hoy vengo a exponerles brevemente sobre la estructura o anatomía microscópica del sistema nervioso. Como sabemos, en el sistema nervioso se encuentran dos tipos de células, las neuronas y las células de apoyo, las cuales conforman un conjunto que se hace llamar tejido nervioso. Respecto a las neuronas, nos podemos hacer ciertas preguntas como qué es una neurona, cómo se encuentran clasificadas respecto a su morfología, cómo se encuentra estructurada, cuáles son sus partes más importantes y cuáles son sus funciones. Entonces, una neurona es un celular especializado en conducir impulsos electroquímicos, además de ser la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, ya que son las responsables de las acciones que se le atribuyen a este sistema, como lo son pensar, imaginar, sentir, etc. Las neuronas se pueden clasificar respecto a su morfología en unipolares, bipolares y multipolares. Las unipolares se diferencian de las otras debido a que solo tienen una ramificación que se bifurca a corta distancia del cuerpo celular, mientras que las bipolares tienen dos ramificaciones opuestas al cuerpo celular, y las multipolares tienen una gran cantidad de dendritas y un axón que se origina en el cuerpo celular. Respecto a la estructura de las neuronas, cabe resaltar que hay variabilidad en su forma y su tamaño, pero sin embargo hay una estructura básica común para todas, el cual consta esencialmente de tres partes. La primera parte es el cuerpo o soma neuronal, en el cual va a residir el núcleo, el citoplasma y los orgánulos intracelulares. Además, cabe resaltar que está recubierto por una membrana plasmática. La segunda parte son las dendritas. Las dendritas son prolongaciones cortas ramificadas que por lo general son múltiples. En este, la neurona va a recibir estímulos procedentes de neuronas vecinas para así establecer una sinapsis. Y por último, encontramos el axón. El axón es una prolongación que por lo general es única y que va a tener la función de transmitir los impulsos nerviosos desde el cuerpo celular hacia otras células nerviosas o hacia otros órganos del cuerpo. Las funciones de la neurona pueden ser cuatro esencialmente, que son la captación, la transducción, la conducción y el procesamiento. También se pueden dividir como cuatro pasos, entonces vamos a hacerlo como pasos.
El primer paso es la captación, va a ser todos estos estímulos que se recopilan de un medio externo o interno. Después, como segundo paso, tenemos la traducción, que va a ser todos estos estímulos que se recopilaron del medio externo o interno, se van a recopilar como energía. Esta energía se va a traducir a energía neural, para así pasar al tercer paso, que vendría siendo la conducción. Entonces, la conducción es agarrar esta energía neural, transmitirla desde un sitio del organismo a otro como impulsos, para por último llegar al procesamiento, que va a ser donde se ordena, se almacena y se va a analizar esta información para así dar una respuesta a este estímulo en el organismo. Las células de apoyo, o también denominadas neuroclía, son células no excitables, no neuronales, que cumplen tres funciones principales, como lo son ser de sostén, ser nutritivas y de excreción. ¿Cuáles son estas células? Estas células son las células ependimarias, los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía, las células de Schwann y las células de satélite. Bien, respecto a las células ependimarias, son una monocapa de células covoides y su principal función son segregar y producir líquido cefalorraquídeo. Respecto a las células de Schwann y los oligodendrocitos, son células que van a envolver a las membranas de los axones neuronales y cumplen prácticamente la misma función, ya que es pues segregar mielina o producir mielina y con esto envolver a los axones. La única diferencia entre estos es que las células de Schwann solo son capaces de mielinizar a una neurona, mientras que los oligodendrocitos pueden mielinizar a varias neuronas. Referente a la microglía, se sabe que son las glías más pequeñas, que tienen una forma irregular y que están dispersas por todo el sistema nervioso central. Con relación a los astrocitos, son células grandes con forma de estrella que recubren los vasos sanguíneos del cerebro. Además, cumplen una función muy importante, que es la preservación de este, debido a que forman una barrera hematoencefálica. Y por último tenemos las células satélite, que son células de sostén de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central es uno de los sistemas más importantes para el cuerpo humano. Está conformado por encéfalo y médula espinal. Dentro del encéfalo podemos encontrar estructuras como lo son el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el cerebelo, el puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo, quienes en conjunto, junto con la médula espinal, trabajan captando la información de los sentidos, procesándola y asimismo encargándose de dar una respuesta hacia sus órganos efectores. El sistema nervioso central está protegido por tres membranas, como podemos observar en la imagen. La primera es la dura madre, que cuenta como membrana externa. La segunda es la aracnoides, que es la membrana intermedia, y la tercera es la pia madre, que es la membrana interna. Estas son denominadas como meninges. Asimismo, también el sistema nervioso central está protegido por el cráneo y la columna vertebral, respectivamente. También cabe resaltar que en el sistema nervioso central hay ventrículos, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cumple diferentes funciones. Unas de las principales son servir como medio de intercambio de sustancias, también asimismo la eliminación de sustancias de desecho, el balance iónico y también ser un amortiguador mecánico. La sustancia blanca. La sustancia blanca se encuentra mielinizada, lo cual le da la capacidad, junto con las fibras nerviosas, de transmitir el impulso a mayor rapidez. Asimismo, esta se encuentra conformada por axones y dendritas en su mayoría, las cuales llevan y portan la información al cuerpo celular. La sustancia gris. La sustancia gris carece de mielina, por ende no tiene la capacidad de transmitir el impulso nervioso de manera rápida. Asimismo, a la sustancia gris se le asocia la capacidad de razonamiento. Coloquialmente se conoce que entre mayor sustancia gris, mayor inteligencia o capacidad de razonamiento. Esta teoría puede ser refutable debido a que hay estudios que demuestran que los delfines tienen mayor sustancia gris, pero no se comparan con el razonamiento de un ser humano. Asimismo, también cabe destacar que la sustancia gris está compuesta por los cuerpos neuronales. En cuanto a las funciones del sistema nervioso central, podemos encontrar que en la corteza se dan las funciones conscientes. Estas pueden ser el movimiento voluntario, el lenguaje y los pensamientos. En el cerebelo se da la capacidad de la coordinación. En el tronco encefálico se dan las funciones vitales. Estas pueden ser el latido cardíaco, la respiración y el control del sueño. Si hablamos un poco más del tálamo y los núcleos grises,
En esto se da el control del movimiento, y en cuanto al hipotálamo se da el control de la ingesta, la defensa y la temperatura. También tocando el tema del sistema límbico y del hipocampo, se puede dar en la memoria y el aprendizaje en cuanto al hipocampo, y el sistema límbico es el principal reactor de sentimientos. Todas estas estructuras conforman parte del encéfalo, que es la primera estructura, valga la redundancia, que hace parte del sistema nervioso central. En cuanto a la médula espinal, que es la segunda estructura, esta es la que se encarga de llevar los impulsos nerviosos, tanto voluntarios como involuntarios, y asimismo une el encéfalo con el resto del cuerpo. El sistema nervioso periférico está conformado por todos aquellos nervios que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal. El sistema nervioso periférico transmite información desde el cerebro y la médula espinal a estos nervios que se encuentran en las partes más distales del cuerpo. Igualmente reciben información sensorial de los diferentes órganos en todo el cuerpo. Primero tenemos nervios raquídeos y nervios craneales. Los nervios craneales son 12, salen del encéfalo por los diferentes agujeros del cráneo, todos muy específicos de cada nervio. Y los nervios raquídeos, que son 31 pares en total, y salen de la médula espinal por los diferentes espacios intervertebrales de la columna vertebral. Toman su denominación o su nombre según la ubicación que tengan a lo largo de toda la columna. Por ejemplo, si están en la región cervical, pues serán nervios raquídeos cervicales, si están en la región lumbar, serán nervios raquídeos lumbares. En general, para tener digamos cuántos hay de cada uno, serían 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigio. Primero tenemos los nervios raquídeos. Estos nervios raquídeos poseen dos raíces, una anterior y otra posterior. Estas raíces permiten a estos nervios mantener una comunicación constante con la médula espinal. Primero tenemos una raíz anterior, o también conocida como raíz eferente, motoras, porque digamos que llevan o transmiten información desde el sistema nervioso central hacia las diferentes partes u órganos del cuerpo, y este tipo de, digamos, información es de tipo motor. Por otra parte, las raíces posteriores, también conocidas como raíces aferentes, raíces sensitivas que llevan información o recopilan información de los diferentes órganos del cuerpo y la comunican, digamos, o la llevan al sistema nervioso central. Por último, tenemos los ganglios, que bien pueden ser sensitivos, bien pueden ser autónomos. Si son sensitivos, son aquellos que acompañan a los nervios espinales, y si son autónomos, son aquellos que acompañan a los nervios raquídeos. Los sensitivos los podemos ubicar siempre en la raíz posterior de cada nervio espinal, mientras que los autónomos van acompañando a los nervios craneales en su recorrido. Los sensitivos pues realmente tienen la misma función que los nervios espinales, son receptores de información o de señales del cuerpo y los transmiten o los llevan hasta el sistema nervioso central, mientras que los autónomos, justo como los nervios craneales, digamos que reciben la información desde las diferentes partes del cuerpo o lo asimilan. Hace referencia al sistema nervioso autónomo, también denominado sistema nervioso vegetativo. Es el responsable de mantener la homeostasis inconsciente de algunos órganos, como es el estómago, el intestino y el corazón. Es decir, específicamente este sistema va a inervar lo que es el músculo liso, el músculo cardíaco y algunas glándulas. A nivel anatómico, el sistema nervioso autónomo lo podemos clasificar en una parte craneal y en una parte periférica. En la parte craneal está constituida por neuronas que nacen del bulbo raquídeo, del tronco encefálico o que provienen del sistema límbico o también del hipotálamo.
A nivel de la parte periférica está constituida por nervios vegetativos. Es importante destacar que las fibras del sistema nervioso autónomo son totalmente motoras. Por tanto, aquí hablaremos de la vía motora autónoma. En esta vía motora autónoma encontramos una primera neurona denominada neurona preganglionar. Esta neurona preganglionar va a contener su cuerpo a nivel del sistema nervioso central, específicamente de la médula espinal, y su axón se va a prolongar hasta un ganglio autónomo. En este ganglio autónomo va a establecer sinapsis con una segunda neurona motora que es denominada neurona postganglionar para lograr ir al órgano efector. A nivel de la clasificación del sistema nervioso autónomo encontramos que se puede clasificar en simpático y parasimpático. En el caso del sistema nervioso simpático proviene a nivel torácico y a nivel lumbar de la sustancia gris de la médula y principalmente lo que va a hacer este sistema es lograr que sus fibras, tanto pre y postganglionares, puedan tomar dos caminos para lograr ir a su órgano efector. Si hablamos de la primera vía, principalmente la neurona preganglionar va a entrar o va a establecer sinapsis con la cadena simpática y por lo tanto va a ir directamente a su órgano. Pero podemos hablar de la segunda vía simpática, que lo que hace es que la neurona preganglionar no establezca sinapsis con la cadena simpática, sino con otro ganglio, puede ser el ganglio celíaco o el ganglio hipogástrico, para lograr ir a su órgano efector. ¿Cuál es la diferencia? Que las fibras que van a la primera vía principalmente van a inervar aquellos órganos supradiafragmáticos y los que van a la segunda vía van a inervar órganos infradiafragmáticos. En el sistema nervioso simpático, cada una de las neuronas contiene un neurotransmisor diferente. Si hablamos de una neurona preganglionar, su neurotransmisor es la acetilcolina. Si hablamos de una neurona postganglionar, su neurotransmisor es la noradrenalina o la adrenalina. Y si hablamos de los receptores que se encuentran en cada uno de los órganos, hablamos de receptores adrenérgicos alfa y beta, que son los principales. Es importante saber que el sistema nervioso simpático también va a la médula suprarrenal para lograr la liberación de catecolamidas a nivel de la sangre. Y este sistema simpático se activa en un estado de estrés o en un estado de alarma y por lo tanto consume energía. A diferencia del sistema nervioso parasimpático, el cual principalmente pues sus fibras nacen a nivel de varios pares craneales y también a nivel sacro, es importante destacar que a diferencia del simpático, los neurotransmisores pre y postganglionares son el mismo, que es la acetilcolina, y los receptores a nivel de los órganos pueden ser nicotínicos o muscarínicos. Si es nicotínico, principalmente va a realizar una función de excitación, y si es muscarínico puede excitar o inhibir. En el caso del sistema nervioso parasimpático, el 75% de sus fibras provienen del nervio vago, pues como sabemos, el nervio vago va a casi todo el cuerpo, y el otro porcentaje proviene del tercer par craneal, que va a ir al músculo pupilar, el séptimo par craneal, que va a ir a las glándulas salivares y a las glándulas sudoríparas, y el noveno par craneal, que va a ir a la glándula parótida. La principal función de este sistema es establecer o volver a tener la energía que se consumió durante la parte simpática. Y también pues no debemos dejar a un lado las fibras que se encuentran a nivel sacro, porque estas van a inervar lo que es el colon, el recto, la vejiga y algunos genitales.